Seguridad e higiene industrial. Norma 001 STPS 2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. Como objetivo, esta norma tiene establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Obligaciones del patrón. Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen ningún riesgo. Este punto se refiere a que el patrón debe fomentar la limpieza y el orden para que estos impacten favorablemente en la seguridad, por ejemplo, implementando prácticas de limpieza establecidas, separar y recolectar basura por tipos. También puede implementar programas de seguridad, orden y limpieza, capacitar adecuadamente y equipar adecuadamente a los empleados. 5.2. Realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben de registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. Este punto nos dice que hay que verificar anualmente los equipos y herramientas para estar seguros de que estos funcionan correctamente y hacer reparaciones o modificaciones en dado caso de que fueran necesarios. 5.3. Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarles daño al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales acciones, registrar los resultados de igual manera en bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo del evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas. Este punto se refiere a que si, por ejemplo, hay algún incendio, un accidente, un incidente o cualquier cosa que genere alguna falla en los equipos o en algún área en general, se tiene que reparar en ese momento y no esperar a la verificación anual cuando se hacen todas las modificaciones y reparaciones anuales. No, este punto nos dice que hay que hacerlo en el momento en que se está necesitando. 5.4. Contar con sanitarios, retretes, mijitorios, lavabos, entre otros, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos. 5.5. Contar, en su caso, con regaderas y vestidores de acuerdo con la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo, características y cantidad de los servicios. Este punto nos dice que debemos tener regaderas, baños y todo eso limpio. Podría ser un ejemplo regaderas dependiendo del giro de la empresa para que los empleados se limpiaran o se bañaran en caso de haberse contaminado con grasas o algún material que podría ser dañino. 5.6. Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores. Esto se refiere podría ser como una capacitación adecuada. Por ejemplo, en algunas empresas, antes de que empieces a trabajar, antes de que te contraten, o bueno, ya contratado, te hacen un recorrido por las instalaciones y las áreas de trabajo. Después te dan una inducción para conocer las políticas, reglas de seguridad y reglamentos de la empresa. También hay módulos informativos para conocer temas acerca de la seguridad, y una capacitación de seguridad y técnicas de operación. Obligaciones de los trabajadores. Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo. Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores.
Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinados, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. Bueno, estos puntos nos dicen que es muy importante recibir los cursos, brigadas y la capacitación por parte de la empresa para poder llevar a cabo un uso correcto de los equipos y así poder este, mantener con bien las áreas. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo. Disposiciones generales. Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que estos desarrollen. Bueno, como lo había mencionado antes, el orden y la limpieza pues impactan favorablemente a la seguridad. Este punto se refiere precisamente al orden y la limpieza, por ejemplo, en los tipos de basura que se maneja en la empresa, los tipos de residuos que tienen, clasificarlos, se tienen contenedores para estos, pues que estén lo más limpios posibles para no llegar a generar algún tipo de contaminación en la planta y llegar a provocar alguna infección o alguna enfermedad. Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicio para los trabajadores en el centro de trabajo se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de actividades de los trabajadores y en ellas se encuentran. Tal delimitación puede realizarse con barandales, con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho, pintadas, adheridas al piso o por una distancia de separación física. Este punto se refiere acerca de la delimitación correcta de las áreas usando señalamientos para así poder prevenir accidentes. Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo deben facilitar sus actividades y desplazamiento. Bueno, este punto básicamente nos menciona que se deben adecuar las áreas de trabajo para facilitar las actividades a las personas con discapacidad. Esto puede ser mediante rampas, mediante señalamientos o áreas como muy específicas y adecuadas para las personas que representen algún tipo de discapacidad. El siguiente punto nos dice que los elementos estructurales, tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentes que puedan afectarlos. Bueno, estos puntos se refieren básicamente a no sobrecargar el peso que las plataformas, pisos o puentes pueden llegar a cargar para no dañarlos o ocasionarles alguna deformación o causar algún accidente para las personas que los estén utilizando. Techos. Los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas, utilizarse para soportar cargas fijas o móviles solo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines, permitir la salida de líquidos y soportar las condiciones normales de operación. Bueno, este punto es muy claro, nos dice que debemos tener en óptimas condiciones los techos y utilizar materiales adecuados a la hora de su construcción o de tener que elegir algún tipo de techo. Menciona algo acerca de los líquidos. Esto podría ser, por ejemplo, dependiendo al giro de la industria, del giro de la empresa. Por ejemplo, en algún laboratorio, en algún lugar donde se trabaje con químicos, por si tiene alguna fuga de algún gas, bueno, de algún líquido precisamente, es importante tener en el techo una salida para estos, para no causar alguna intoxicación. Paredes. Las paredes en los centros de trabajo deben
Mantenerse con colores que eviten la reflexión de la luz cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la visión del trabajador. Utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines, y contar con medidas de seguridad tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, por las que haya peligro de caídas para el trabajador. Bueno, en este punto simplemente nos indica que hay que cuidar, puede ser los colores o los materiales de las paredes, para no generar algún efecto visual como reflejos y llegar a generar o causar alguna falla en la concentración de los empleados. Pisos. Los pisos del centro de trabajo deben mantenerse en condiciones tales que, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle, no generen riesgos de trabajo. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables de una altura mínima de 90 centímetros, u otro medio que proporcione protección cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura, y contar con señalización de acuerdo a la NOM 026, que esta nos habla acerca de los tipos de señalamiento y los colores que estos deben tener, donde existan riesgos por cambio de nivel o por las características de la actividad y proceso en el que se desarrolla. Escaleras. Las escaleras de los centros de trabajo deben cumplir con lo siguiente: tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto, y en este caso se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Las señales deben cumplir con lo establecido en la norma 026, que es la norma que nos habla acerca de los colores y los señalamientos de seguridad. Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros. En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte debe ser siempre de la misma altura. En la siguiente imagen se ve más claramente los puntos que les acabo de mencionar. Bueno, con azul marqué el primer punto que nos decía que debería medir 56 centímetros de ancho. Debería tener un señalamiento que nos indique que es de un solo flujo, y en caso de que sea doble, de igual manera debe estar señalado, y bueno, serían de 90 centímetros a 1 metro. Con color rojo marqué el agarre y el peralte. El agarre debe ser liso, debe estar pulido, en buenas condiciones, pintado, y debe tener al menos 5 centímetros de ancho. El peralte está en la parte de abajo, también está con rojo, y debe medir no más de 23 centímetros. Abajo está la huella, que es la parte en donde se pone pues el pie, y debe medir 25 centímetros. Y de preferencia debe llevar algún tipo de antiderrapante. También marqué con color morado más a la derecha el tramo del piso al techo, que deben ser aproximadamente 2 metros. En medio está la baranda centrada, y está también el balaustre, que debe medir alrededor de 1 metro también. 7.5.1. Escaleras de emergencia exteriores. Las escaleras de emergencia exteriores deben contar con las siguientes condiciones: ser de diseño recto en sus secciones o tramos. En todo momento ser operadas sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento. Por cada piso, tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel. Estar señalizadas en sus accesos conforme a lo establecido en la NOM 026. Contar con puertas de acceso a las que se les dé mantenimiento periódico para evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en cualquier momento. Se deben de registrar los mantenimientos realizados a las puertas de acceso al menos una vez cada 6 meses.
Los registros deben contener al menos las fechas de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado y los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad. Rampas. Las rampas que se utilicen en el centro de trabajo deben cumplir con las siguientes condiciones. Las cargas que por ellas circulen no deben sobrepasar la resistencia para la que fueron destinadas. No deben tener deformaciones que generen riesgos a los transeúntes o vehículos que por ellas circulen, sin importar si son fijas o móviles. En las rampas móviles se deberá indicar la capacidad de carga máxima. Deben tener el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el tránsito de los trabajadores. Cuando estén destinadas al tránsito de vehículos, debe ser igual al ancho del vehículo más grande que circule por la rampa, más 60 centímetros. Cuando la altura entre el nivel superior e inferior exceda 150 centímetros, deben contar con barandal de protección lateral. Escalas. Escalas fijas. Deben ser de materiales cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las que son destinadas y estar protegidas en su caso de las condiciones ambientales. Los anclajes deben ser suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen. Cuando la altura sea mayor a 6 metros, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad tales como la línea de vida. Deben tener descansos por lo menos cada 10 metros de altura y estos deben contar con barandal de protección lateral con una altura mínima de 90 centímetros, intercalando las secciones a excepción de las escalas de las chimeneas. En caso de contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, estas deben prolongarse por encima del último nivel de acceso de la escala por lo menos 90 centímetros, ser continuas y mantener en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitir el ascenso y descenso seguro. En esta imagen se ven más claros los puntos que les acabo de mencionar. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo nos dice que debe contar con la protección circundante con un diámetro de dimensiones tales que permite el ascenso y el descenso de los trabajadores de una forma segura a partir de 2 metros y debe tener más o menos 20 centímetros del piso. Bueno, la distancia entre los peldaños no debe ser mayor a 38 centímetros. Estos deben tener un ancho mínimo de 40 centímetros y cuando su altura sea mayor a 2 metros y medio, el ancho mínimo debe ser de 50 centímetros. Debe tener descansos por lo menos cada 10 metros de altura y estos deben contar con un barandal de protección lateral con una altura mínima de 90 centímetros. Anclas suficientes para soportar el peso del trabajador. También debe contar con una señalización de restricción y bueno, al medir la inclinación de la escala desde la parte opuesta a la del ascenso con respecto al piso, esta debe estar comprendida entre 75 y 90 grados. Escalas móviles. Solo se debe permitir el uso de escalas móviles cuando presenten condiciones de seguridad en su estructura, peldaños completos y fijos, materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños, travesaños y peldaños libres de grasa, aceite u otro producto que los haga resbalosos. En la realización de trabajos eléctricos se permite el uso de escalas móviles de material metálico si están aisladas en sus apoyos y peldaños. Las escalas móviles deben contar con elementos que eviten el desplazamiento de su punto de apoyo o, en su caso, anclarse o sujetarse. Puentes y plataformas elevadas. Cuando estén abiertos en sus costados, deben contar con barandales de al menos 90 centímetros más menos 10 centímetros de altura. La distancia libre medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o plataformas elevadas por los que circulan trabajadores y el techo o cualquier superior no debe ser menor de 2 metros. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, estos deben cumplir con lo siguiente. El aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren laborando otros trabajadores.
El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para permitir la purga de los contaminantes. Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo a fin de que el sistema esté en condiciones de uso. El contenido del programa y los resultados de su ejecución deben conservarse por un año y estar registrados en bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo los magnéticos.